La Voz de América presenta. Llega a Washington para coordinar el apoyo a Ucrania y la Casa Blanca anuncia nuevo paquete de ayuda. Con aportes millonarios de Estados Unidos y la Unión Europea, cierra en Panamá la Conferencia Mundial de los Océanos. Además, Nueva York busca fondos adicionales para atender a los miles de migrantes recién llegados a la ciudad. Y empiezan a descongestionarse los aeropuertos en Colombia después de que una aerolínea dejara varados a unos 18,000 viajeros. Desde Washington comienza El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Estados Unidos anunció este viernes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Esto sucede al mismo tiempo que el presidente Joe Biden recibió al canciller alemán Olaf Scholz para coordinar nuevas estrategias de apoyo a Kiev. En la Casa Blanca hacemos contacto con Jorge Agobián, quien nos tiene los pormenores. Jorge, adelante. Yasmín, un apoyo que se mantendrá durante el tiempo que sea necesario, según insistió el presidente Joe Biden durante esta jornada. Eso pese a los cuestionamientos que ya hay en el Congreso de Estados Unidos por la multimillonaria suma de dinero que se ha enviado en el último año a Ucrania. Durante esta jornada aquí en la Casa Blanca, en esa reunión bilateral, el presidente Biden aprovechó para agradecer el apoyo de Alemania y en realidad el de todos los socios occidentales de Estados Unidos. Dijo que hay mucho más por delante. El nuevo paquete de ayuda militar de unos $400 millones incluye vehículos blindados, capaces de lanzar puentes y permitir que las tropas crucen ríos. Es la 33ª partida de fondos estadounidenses para Ucrania, que suman ya más de $30,000 millones. Reunido con el canciller alemán en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden reiteró el compromiso estadounidense para seguir apoyando a Ucrania y elogió la cooperación con Alemania. Trabajamos juntos, al unísono, para suministrar sistemas de seguridad críticos a Ucrania y todo lo que hemos hecho juntos, artillería de municiones, tanques blindados, sistemas de defensa aérea, juntos a lo largo de este camino y como aliados de la OTAN, estamos fortaleciendo a la alianza. Desde Nueva Delhi, los líderes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia chocaron con sus alocuciones en foros diferentes. Y parte de la razón por la que países mucho más allá de Europa también están tan enfocados en esto es porque saben que podría tener un efecto en ellos. Si permitimos con impunidad que Rusia haga lo que está haciendo en Ucrania, entonces ese es un mensaje para los posibles agresores en todas partes de que también pueden salirse con la suya. Si ellos son tan demócratas, quiero decir, deberían respetar el derecho de otros países a tomar sus propias posiciones. Putin lo explicó detalladamente antes de que comenzáramos esta operación. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque no teníamos otra opción. Y cambiando completamente de tema, durante esta jornada también el médico principal del presidente Joe Biden emitió una carta en la que decía que en un procedimiento dermatológico realizado el mes pasado el presidente Joe Biden se encontró que una lesión extirpada era cancerígena. Dijo además en esta carta que no representa una amenaza de propagación y que no necesita más tratamiento. Eso sí, se mantendrá bajo revisión la salud del presidente, sobre todo tras este diagnóstico. Yasmín. Jorge, continuaremos monitoreando la situación del estado de salud del mandatario. Gracias. Y pasamos a Panamá, donde terminó la conferencia global para salvar los océanos del mundo. Estados Unidos y la Unión Europea acordaron destinar fondos adicionales. Jaime Moreno, enviado especial a Ciudad de Panamá, nos envía el siguiente reporte. Alrededor de 600 empresarios, activistas ambientales, políticos y académicos se reunieron durante 2 días en Panamá para discutir cómo las naciones pueden proteger a los océanos del cambio climático, la contaminación y la pesca excesiva. Fijemos propósitos claros y estrategias efectivas, no solo en el aspecto político. En la conferencia Nuestro Océano hubo llamados para la rápida adopción de un tratado internacional que se discute en la ONU desde hace 15 años para proteger las aguas internacionales. Además, la Unión Europea y Estados Unidos prometieron 865 millones y casi 6.000 millones de dólares respectivamente para proteger los océanos. La crisis climática y la crisis de los océanos son realmente lo mismo. No podemos abordar completamente el uno sin
sin el otro. En la conferencia, varias organizaciones unieron fuerzas para pedir más transparencia a los gobiernos sobre la pesca excesiva. Noruega hizo un llamado urgente para frenar la pesca indiscriminada que podría provocar hambruna en poblaciones costeras. Garantizar la seguridad alimentaria de los más vulnerables es de vital importancia y la pesca sostenible tiene un rol importante para lograrlo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los negociadores que concluyan un tratado robusto y ambicioso en alta mar. Desde el inicio de la Conferencia del Océano en el año 2014, los gobiernos, las organizaciones y el sector privado han movilizado cerca de 108.000 millones de dólares para la protección de los océanos. Lo que valoran científicos y ambientalistas es que de esta conferencia salen compromisos concretos con recursos para mejorar la salud de los océanos. Desde la ciudad de Panamá, Jaime Moreno, Voz de América. Y justamente hoy se cumplen 50 años desde que se adoptó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres. Verónica Valderas Iglesias investigó qué tan efectiva ha sido para proteger al mamífero más traficado del mundo, el pangolín. ¿Cuál es la población de pangolines? La respuesta es tan elusiva como el oso hormiguero escamoso. En Uganda, los conservacionistas utilizan cámaras operadas con inteligencia artificial para ubicarlos. En segundos recibimos un correo electrónico que nos permite enfocar nuestros esfuerzos de conservación en zonas específicas. Los pangolines están en peligro de extinción. Se les escalfa y trafica ilegalmente, principalmente por sus escamas. Algunos creen, sin robusta evidencia científica, que tienen propiedades medicinales, explica la secretaria general de CITES, Ivonne Higuero, vía Skype. Salen generalmente de África y de ahí viajan por países intermediarios como Singapur, hasta sus destinos en países como Vietnam y China. El tratado CITES prohíbe el comercio internacional de pangolines con ciertas excepciones, pero cada país adopta e implementa sus propias leyes. Los castigos deben ser mucho más severos, con más tiempo de cárcel y multas. Pero hallar evidencia concreta de actividades ilícitas no siempre es fácil, explica la analista Ellen Tyree. Las transacciones para la venta de vida silvestre pueden ocurrir en mensajes directos que no se ven desde el exterior. Al final de cuentas, los mejores programas de conservación involucran a las comunidades, dice el experto Adam Payman. En África se refuerza la idea de no matar a los pangolines por su carne. Payman añade que el pangolín ingiere hasta 70 millones de hormigas y termitas al año y que protegerlos es vital para evitar el colapso de los ecosistemas que habitan. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Nueva York sigue enfrentando la crisis migratoria sin asistencia del gobierno federal y ahora busca desesperadamente fondos para suplir las necesidades básicas de los migrantes que han llegado recientemente a la ciudad. Ángela González con la información. La alcaldía de Nueva York estima que los servicios básicos de vivienda, alimentación y educación hasta junio para los casi 49.000 migrantes que han llegado a la ciudad costarán más de 4.000 millones de dólares. Por ello ha recortado 1,2 millones de dólares del programa para acceso al lenguaje y de traducciones, lo que ya resienten padres de familia. No hay mucha productividad, en el lenguaje de ellas. Todavía no aprenden inglés, todavía no se puede diferenciar la escuela que les enseñen inglés. La falta de apoyo de fondos federales tiene al gobierno local en una lucha buscando fondos en organizaciones comunitarias que reunieron un aporte de 2,2 millones de dólares, una pequeña fracción del presupuesto proyectado para poder seguir proveyendo albergues. Pues primeramente aquí el hotel que nos recibió y ahí estamos bien bacana ahí. Los recortes a otros servicios de la ciudad tienen preocupados a algunos políticos, como la representante republicana de Staten Island, Nicole Maliotakis, quien dice que el derecho a refugio es para desamparados de Nueva York y no para ciudadanos de otros países. Lo que yo les diría es que ya no estén viniendo porque la situación sí está un poco dura aquí. Más que todo para las madres solteras que igual siempre vienen solas con sus hijos. El Consejo de la Ciudad ha solicitado $1.000 millones a FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, y hasta el momento solamente $8 millones han sido autorizados, según la alcaldía. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Entre tanto, en Ciudad Juárez, México, familias migrantes que se encuentran varadas en la frontera con Estados Unidos encuentran apoyo de una escuela para la educación de sus hijos. César Contreras nos amplía.
Cada vez más familias migrantes optan por quedarse en México tras ver su sueño truncado de cruzar la frontera a Estados Unidos. Los más afectados con el pasar de los meses e incluso años son los menores, porque al arribar a un sitio desconocido ven detenida su educación y la convivencia con otros niños de su edad. Hubo algunos niños migrantes o no que no continuaron con sus estudios y afecta desde lo socioemocional hasta lo cognitivo. Entonces es un rezago que se va quedando y para salir de él requiere mucho esfuerzo y tiempo. La escuela primaria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio en Ciudad Juárez ha recibido a decenas de niños migrantes quienes, a decir de los profesores, se han adaptado bien al sistema de enseñanza mexicano. Estamos trabajando con todos de la misma manera y pues esa es una de las ventajas más grandes que hemos tenido, que se adaptan inmediatamente. Menores provenientes de Nicaragua, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras y estados al sur de México han formado parte de este programa que busca desarrollar el estudio de los menores y otorgarles una constancia válida que terminará por servirles como documento oficial en caso de lograr ingresar a Estados Unidos. Nuestro objetivo principal es que ellos continúen estudiando, continúen con sus programas educativos, pero que también se les valide con una constancia que estuvieron estudiando en México y que van de paso. Alrededor de 200 niños migrantes pertenecen al programa establecido desde septiembre del 2022 en la zona fronteriza al norte del estado mexicano de Chihuahua. La educación es un derecho universal y los maestros dicen que seguirán apoyando esa iniciativa del gobierno mexicano. Un sistema de tormentas invernales ha generado varios tornados que tocaron tierra en Texas y Luisiana, mientras que en California dejó fuertes nevadas que se extendieron a las llanuras del sur del país. Al norte de Dallas, los vientos derribaron árboles y volcaron 4 camiones de 18 ruedas. Las fuertes condiciones dejaron sin electricidad a más de 346,000 personas y obligaron a cancelar cientos de vuelos hacia y desde el área de Dallas, Texas, donde se reportan ráfagas de viento de más de 112 kilómetros. Al volver, autoridades en Miami investigan la muerte de un empresario venezolano juzgado por lavado de dinero. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Autoridades investigan el caso de un empresario venezolano quien fue acusado de lavado de dinero y quien antes de su juicio mató a su hijo de 3 años y luego se suicidó, según informó la policía de Miami. José Pernalete tiene los detalles.
Este mes de marzo, José Manuel González Testino se debía presentar ante una corte federal para conocer su sentencia por lavado de dinero. Sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Policía de Miami, este hombre cometió homicidio dentro de su lujoso apartamento. Y entonces a nosotros entrar es que nos damos cuenta de que el señor Testino no solo había matado a su hijo, pero se había matado él. Sabemos de que había una pistola presente. González Testino compartía la custodia de su hijo de 3 años de edad. La madre del infante fue la que alertó a las autoridades por no recibir respuesta desde el apartamento del occiso. La Voz de América entrevistó al abogado penalista Richard Díaz, quien, además de conocer de cerca el juicio federal contra González Testino, tenía una demanda separada en su contra. Y algunas personas estaban ya alineados para ser acusados con un indictment. Quizás ahora con este desarrollo esas personas van a tener un regalo temprano de Navidad y no van a poder ser acusados porque el testimonio del señor Testino era tan crítico para ellos, sin el cual no van a poder seguir con la acusación. Este empresario venezolano estadounidense fue acusado de lavar al menos $260 millones y de sobornar al personal de la estatal PDVSA de Venezuela. Un documento del Departamento de Justicia, fechado en 2018, decanta un seguimiento de cuentas bancarias en el exterior desde el año 2012. La investigación sobre Manuel González Testino desde el Circuito Judicial Federal de Texas también certifica operaciones ilícitas en Panamá. José Pernalete, Voz de América, Miami. A Washington llegó una delegación peruana compuesta por miembros de la sociedad civil que ha compartido esta semana con congresistas y otros gremios lo que ellos consideran son las claves de la actual crisis de Perú. Diva Lizeth Cash con el informe. Compartir su visión sobre la crisis actual de Perú es la misión que traen a Washington varios representantes de la sociedad civil peruana. El grupo califica como un golpe de Estado la decisión del presidente Pedro Castillo de eliminar la Asamblea Nacional, que a su vez respondió destituyéndolo de la presidencia. También atribuyen parcialmente a vestigios de Sendero Luminoso el recrudecimiento de la violencia desatada por el descontento de la destitución de Castillo en varias regiones del país. El saldo asciende a 60 muertos. Incluso una facción remanente de lo que fue en su momento Sendero Luminoso. Y son esos grupos los que han generado algunos actos de violencia que ha implicado la quema de locales, el intento de toma de aeropuertos y ha producido más de 500 policías heridos, incluso uno de ellos fallecido. La delegación ha sido recibida por congresistas, centros de pensamientos y el sector privado en la capital estadounidense para informar sobre lo que ellos consideran la realidad de Perú. Por cambiar esta narrativa internacional que se ha gestado alrededor de la presidencia del señor Boluarte y lo que está sucediendo en el Perú, que es una narrativa falsa. El nacimiento de un liderazgo que siente a dialogar a las partes es una de las soluciones más viables para ellos. También el apoyo a la economía peruana y su cobre, que es el mayor producto de exportación con tratados de libre comercio con Estados Unidos y China. Las perspectivas del precio del cobre, ahora que la economía china empieza a recuperarse, parecen bastante buenas. Entonces, los indicadores externos que pueden afectar o influir en la economía peruana se ven bastante auspiciosos, ¿no? Con este mismo mensaje, capitales como Bogotá, Londres y Madrid están siendo visitadas por delegaciones peruanas patrocinadas por Imperú, una entidad dependiente de la Bolsa de Valores de Lima. Desde Washington, Diva Lizeth Cash, Voz de América. Cuando volvamos, conozca a los candidatos que lideran las encuestas entre la oposición venezolana. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia.
para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Una exdiputada y un comediante lideran las encuestas para la candidatura de la oposición venezolana que aspiran a lanzarse en el 2024. Las primarias opositoras serán el 22 de octubre de este año y ya se han presentado al menos 10 nombres que esperan ser la figura única que enfrente a Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Por el momento, las preferencias de los votantes ponen en la delantera a la exdiputada y férrea crítica de los partidos opositores María Corina Machado y al comediante Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo, según las encuestadoras More Consulting y Frequency 58. En el caso, por ejemplo, de María Corina, lo que hemos visto como más fuerte es que no la responsabilizan de los periodos en los que no se logró el éxito de salir del gobierno, digamos. Benjamín Rauseo aparece como un personaje no ligado a la política, un personaje al que le atribuyen ser exitoso, venir de abajo. Y la persona que está liderando las encuestas es María Corina Machado. La figura de Benjamín Rauseo está prácticamente con potencial de masticar, de comer un pedazo de la torta de los no alineados. En el sondeo de More Consulting, María Corina Machado acumula una intención de voto de 28,4% entre opositores y no alineados, mientras que en la de Frequency 58 alcanza un 35%. Por su parte, Rauseo reúne 17%. La percepción de la ciudadanía sobre los partidos políticos también fue evaluada por ambas encuestas. Descontento con los partidos políticos el 80% de la gente. Más allá de la pugna opositora, 66% de los ciudadanos evalúan negativamente la gestión de Nicolás Maduro, mientras que 8 de cada 10 ven necesario un cambio político, de acuerdo con la encuesta de More Consulting. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En Colombia comenzaron a viajar hacia sus destinos unos 18.000 viajeros que quedaron varados tras la cancelación de operaciones de una aerolínea. Jair Díaz nos envía el reporte desde Bogotá. Gracias a la Fuerza Aérea, pues pudimos salir victoriosos y ya un feliz regreso. Estos son los rostros de felicidad de centenares de pasajeros de Viva Air luego de que pasaran más de 4 días atrapados en los aeropuertos de Colombia por la cancelación de operaciones de una aerolínea. Su Fuerza Aérea Colombiana dispuso 2 aeronaves C-40 para apoyar los temas de vuelos de carácter humanitario que contribuyen al rescate o a la protección de los pasajeros por afectados por el tema de la aerolínea Viva Air. Y con el apoyo de otras aerolíneas, cerca de 7.500 pasajeros, la mayoría peruanos y argentinos, han logrado llegar a sus destinos. En total, 18.000 personas fueron afectadas por la cancelación de sus vuelos. Un poco complicado, pero ya al menos ya se han conseguido ya para poder retornar a nuestros países. La verdad estábamos muy desesperados con la cancelación de Viva,
pero pues ya tenemos un alivio que es regresar a nuestras casas. Aviones que llegaron como salvavidas para estas personas que no creyeron que unas vacaciones las dejarían atrapadas en Colombia. Vine por turismo a visitar Santa Marta y bueno, aquí en Bogotá llevo varado un par de días. Con el apoyo de la Aeronáutica Civil, 240 turistas que estaban atrapados en Leticia, en el Amazonas, ya van de regreso a sus países. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Después de la pausa, menores refugiados convierten en arte lo que les dejó la guerra en su natal Ucrania. La historia al regreso. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La UNICEF estima que más de 4 millones de niños padecen las consecuencias de la guerra en Ucrania y muchos de ellos se han refugiado en Polonia. Por eso en Varsovia, la capital, los menores dibujaron sus memorias en un muro. Celia Mendoza estuvo allí. Rayones, letras del alfabeto ucraniano, colores y figuras llenan este muro de la oficina de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas en Varsovia, un espacio habilitado en 2022 para asistir a las familias ucranianas. Esto es una especie de graffiti, ¿no?, que ha sido al principio espontáneo y al final se ha dejado esta pared para los niños. Incluso un momento dado había como escalones para que puedan llenar toda la pared, y creo que para los niños es una manera de expresar lo que tienen dentro, ¿no? Y para nosotros ha sido un placer, ¿no? Si tú estás en tu casa y tu niño pinta en la pared, creo que es no es una cosa que te gustaría mucho, pero aquí al revés. Dibujos como este, hechos por un niño ucraniano, muestran el sentimiento de lo que ha sido este último año desde la invasión rusa a Ucrania. Y aquí en el centro de recepción de ACNUR en Varsovia, los pequeños tienen la oportunidad de expresar esto con dibujos e inclusive rayando la pared. Ayuda a la terapia también, para que los niños expresen lo que tienen dentro. Y ha sido un espacio, al principio, como he dicho, de creación, y nosotros lo que hemos ido añadiendo han sido los diferentes dibujos que han ido haciendo también en la parte que está dedicada al cuidado de niños aquí en este centro. Tarik Argas, vocero de ACNUR en Polonia, asegura que este muro representa un oasis para los pequeños en medio del conflicto y sus consecuencias. Y creo que este momento se aíslan un poco de todos los problemas que tienen y pueden volver a ser niños, pueden volver a dedicarse a lo que realmente deberían estar, que es disfrutar de la vida, pintar, jugar con otros niños y olvidarse de las guerras. Celia Mendoza, Voz de América, Varsovia.
Finalizamos esta semana de información con las espectaculares vistas que deja la competencia de snowboarding que se realizó en Revelstoke, Canadá. El Tour de Selección Natural es un evento de snowboard fuera de la pista donde los competidores logran acrobacias impresionantes. El evento tendrá lugar entre el 4 y el 11 de marzo. Con esto cerramos esta emisión. Nos vemos nuevamente el lunes. Que tengan feliz fin de semana. Les informó Yasmín López.